En no pocas oportunidades, la gente se ve envuelta en situaciones en las que le hacen referencia al parentesco, bien para el cumplimiento de unas determinadas obligaciones, bien para reclamar la exigencia o el cumplimiento de unos determinados derechos, o inclusive cuando se ven en la imposibilidad de hacer determinadas cosas por cuanto existen o se generan unos impedimentos. Entonces, se preguntan las personas qué es eso del parentesco, cómo se mide y cuáles son las clases de parentesco que hay para efectos, repetimos, eventualmente de reclamar derechos, tener que cumplir obligaciones o verse enfrentado a impedimentos frente a determinadas actividades. Como primera medida, digamos entonces, ¿qué es el parentesco? El parentesco es la relación de familia que se predica de dos personas. O sea, cuando dos personas son parientes es porque desde un punto de vista jurídico hacen parte del mismo entorno familiar. ¿Cuáles son las clases de parentesco? Son tres las clases de parentesco: el parentesco de consanguinidad, el parentesco de afinidad y el parentesco civil. ¿Cuál es el parentesco de consanguinidad? Hay parentesco de consanguinidad cuando las dos personas respecto de las cuales se pretende predicar el parentesco descienden de un mismo tronco común, o sea, tienen un ancestro que es común para los dos. Por ejemplo, habrá entonces parentesco de consanguinidad entre un abuelo y un nieto. ¿Por qué razón? Porque el nieto desciende del abuelo. Habrá parentesco de consanguinidad entre dos primos. ¿Por qué razón? Porque cada uno de ellos tiene como antecedente o como ancestro a su padre y a su vez el abuelo, que es común para los dos. Igualmente, habrá parentesco de consanguinidad también, por ejemplo, entre un tío y un sobrino. Entonces repetimos, el parentesco de consanguinidad es aquel que deriva del hecho de que entre las dos personas respecto de las cuales se predica el parentesco tengan un ancestro común. El parentesco de afinidad. El parentesco de afinidad es aquel que resulta entre una persona y los consanguíneos de quien es su esposo o esposa, su compañero o compañera permanente. Pensemos entonces que habrá parentesco de afinidad entre una persona y aquella a quienes llamamos en el lenguaje común el cuñado. Entonces, un señor, por ejemplo, será pariente afín del hermano de su esposa o de la hermana de su esposa. Igualmente hay parentesco de afinidad entre una persona y lo que llamamos el suegro o la suegra, o sea, el padre o la madre del esposo o la esposa de la compañera o el compañero permanente. Otro ejemplo de parentesco de afinidad. Habrá parentesco de afinidad entre una persona y el hijo de su esposo o esposa que no es hijo de él. Pensemos lo que habitualmente se llama el hijastro. Todas esas personas, repetimos, están dentro de lo que se conoce como el parentesco de afinidad, o sea, la que hay entre una persona y los consanguíneos de quien es su esposo o esposa, compañero o compañera permanente. Finalmente, tenemos el parentesco civil. El parentesco civil es aquel que surge entre dos personas en las que media la figura de la adopción. O sea, hay una persona que por un proceso o una figura del derecho que se denomina la adopción termina recogiendo o tomando en su seno a otra persona que no es nada de él como su hijo. Entre esas dos personas surge entonces o resulta entonces lo que se denomina el parentesco civil. ¿Cómo se mide el parentesco? Porque esto es otra cosa que a la gente le llama la atención, porque le hablan de parentesco en consanguinidad de segundo, tercero, cuarto grado o parentesco de afinidad en los mismos grados. Realmente el tema no es complicado. Efectivamente, el parentesco se mide por grados. El grado es la distancia que hay entre las dos personas entre las cuales se está tratando de establecer el parentesco. Con unos ejemplos de pronto va a quedar mucho más fácil de entender. Entre un padre y un hijo hay parentesco de consanguinidad en primer grado. ¿Por qué? Porque entre ellos dos no existe sino un solo nexo para efectos de establecer el parentesco.
Entre una persona y su abuelo, el parentesco será de consanguinidad en segundo grado. Entre una persona y su tío, por ejemplo, el parentesco será de consanguinidad en tercer grado. ¿Por qué? Porque hay un paso entre la persona, el padre, entre el padre y el abuelo, y entre el abuelo y el tío, que es la siguiente persona con la que se va a establecer el parentesco. Entonces, repetimos y para concluir, el parentesco es la relación de familia que existe entre dos personas. Puede ser civil, de afinidad o de consanguinidad. Y se mide por grados, que es la distancia que separa a las dos personas respecto de las cuales se pretende establecer dicha relación de familia. Esperamos haber llevado algo de claridad sobre este tema, que en no pocos casos puede ser un poquito confuso, pero que en todo caso es importante conocerlo.